Muy bien. Vamos a ver ahora las leyes de la quinta disciplina. De alguna forma, estas leyes que están explicitadas en el libro La quinta disciplina de Peter Senge son como principios que, digamos, se tienen que incorporar para entender cómo funcionan las organizaciones de manera sistémica. Entonces, por un lado, digamos, lo que dice, digamos, estas herramientas, lo que dice este libro, digamos, básicamente, es que la capacidad de aprender con mayor rapidez de que los competidores puede que sea la única ventaja competitiva sostenible, ¿no? Dice, las organizaciones que van a cobrar relevancia en el futuro, van a ser las que van a descubrir cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente. Y este concepto tiene que ver con las organizaciones inteligentes, ¿no? Entonces, por otro lado, la empresa es la única, digamos, institución que tiene, digamos, una oportunidad de subsanar las injusticias del mundo, ¿no? Eh, para eso, primero, tiene que superar barreras que nos impiden guiar nuestra visión y ser capaces de aprender. Este concepto significa, digamos, o por lo menos la traducción, ¿no es cierto?, es que el mundo tiene solución dentro de las organizaciones. Si las organizaciones son las que pueden subsanar las inequidades. De qué forma? Bueno, porque uno está contenido dentro de ellas y porque realmente eh, nos pueden dar la posibilidad de tener un ingreso, de poder desarrollarnos económicamente, socialmente, profesionalmente. Es decir, de alguna forma, las organizaciones nos permiten llevar adelante una vida. Entonces, por otro lado, dice, para que esto ocurra, las organizaciones tienen que ser inteligentes. ¿Y qué es una organización inteligente? Una organización que tiene capacidad de aprendizaje, ¿no? De alguna forma, es decir, que tiene la posibilidad de aprender, aprender de experiencias, aprender de errores, aprender a competir, aprender a ser más productivas, aprender, digamos, a ser más flexibles y de alguna forma a adaptarse a los cambios que imponen, ¿no?, el contexto y, digamos, y el devenir del mundo. Entonces, esto es un poco la idea, y dentro del libro, Peter Senge habla de algunos conceptos sobre la organización inteligente y de algunos principios. Ahora vamos a ver estas dos cosas. Lo primero, lo que él define como organización inteligente, dice, estas organizaciones, digamos, tienen, digamos, algunas cosas en común, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, se caracterizan por el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. Es decir, habla de que una organización inteligente tiene gente, ¿sí?, con alto dominio personal que alcanza las metas que se propone, eh, trabaja con modelos mentales para llevar, por supuesto, a desmantelar aquellos que no nos funcionan y a construir nuevos, ¿cierto? Para ampliar la mirada sobre la representación del mundo. Trabaja con una visión compartida, una visión que se hace, digamos, carne en todos los empleados, o sea, una visión que no es tan solo la visión de los dueños, sino que la visión de los dueños, de los empleados, pero también es la visión de los clientes, la visión de los proveedores. Es decir, cuando hablamos de compartida, estamos hablando de qué nivel, ¿no es cierto? Digamos, de qué nivel, digamos, de interacción hay entre esa visión y todo su contexto
todo su macroambiente y su microambiente, ¿no? Es decir, si la visión solamente es la visión de los dueños, estamos en un problema, ¿no? Porque los dueños dicen, por ejemplo, miren, nosotros tenemos que ir para la izquierda y los empleados piensan que hay que ir para la derecha, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? O tenemos que trabajar en calidad y los empleados piensan que no vale la pena. Entonces, la visión, ese sueño, ¿no es cierto? De esa idea de querer transformarse de aquí, digamos, este tiempo presente, a algo más o mejor o más grande o más importante a tiempo futuro, esa visión tiene que ser compartida por la gente. Aprendizaje en equipo. Aprender en equipo. Para aprender en equipo, primero hay que trabajar y jugar en equipo, ¿cierto? Es decir, desarrollar aptitudes de equipo, logrando una figura más amplia, superadora de una perspectiva individual. El pensamiento sistémico, por último, es eh, el concepto de la interrelación de todos los eslabones de una organización, ¿no? Su cadena su cadena de valor, es decir, superar las diferencias entre las gerencias, entre los empleados, entre los departamentos, ¿no es cierto? O sea, formar equipos interdisciplinarios, entre diferentes disciplinas, diferentes departamentos, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento sistémico se transforma en la disciplina que integra todas, ¿no es cierto? Y la fusiona, o sea, integra toda la organización, todas digamos, los departamentos, ¿cierto? Y lo fusiona en uno, ¿no es cierto? O integra, digamos, eh, las diferentes disciplinas, las diferentes versiones, los diferentes conceptos y puntos de vista que tienen las personas, ¿cierto? Y lo fusiona en un cuerpo coherente de teoría y práctica, ¿no? Entonces, pensamiento sistémico es un poco eso, ¿no? Entender que el todo es más que la suma de las partes, que digamos, la organización funciona con eslabones integrados en donde, digamos, si uno falla, falla el resultado final, uno depende de otro, este, y, y básicamente son digamos, lo que caracteriza una organización inteligente. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Dominio personal, capacidad de tener visión personal y compromiso con el aprendizaje continuo. Veamos, un diseñador gráfico en una empresa de marketing toma cursos por iniciativa propia para mejorar sus habilidades de diseño, ¿no? Por ejemplo, no lo hace porque se lo pidan, sino porque quiere ser mejor cada día. Entonces, cuando hablamos de diseño personal, hablamos de superación, de un compromiso por aprender más, para ser más eficiente, más productivo, ¿no es cierto? Para poder crecer, ¿sí? Uno como profesional, como persona y después dentro de la organización. Entonces, esto eleva el desempeño y aporta al crecimiento de toda la organización. Modelos mentales. Los modelos son creencias o supuestos que influyen en cómo uno ve el mundo y cómo se toman las decisiones. Los modelos mentales son como construcciones que nosotros tenemos acerca de cómo es el mundo, ¿no? Eh, a veces se traducen en frases. Una frase es, este, por ejemplo, al que madruga, ¿no? Dios lo ayuda. Esa es una frase que, no, que nos demuestra una formación, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué significa eso? Que tengo que trabajar, levantarme temprano, esforzarme y entonces voy a tener la bendición de Dios. Por otro lado, hay otra frase que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Eso qué significa? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio de algo, no siempre termina siendo redituable o te va a dar los mejores resultados. Entonces son visiones,
son formas de ver el mundo, son formas de entender el trabajo, el estudio, la vida misma, ¿no? Entonces, los modelos mentales son formas de cómo vemos el mundo y de cómo tomamos decisiones en base a eso, ¿no? Aquel que dice, al que madruga Dios lo ayuda, tomará la decisión de todos los días estar trabajando temprano, etcétera, ¿no? Y aquel que no, hará lo contrario, descansará más, etcétera. Entonces, en una empresa tradicional, como ejemplo, se cree que solo los jefes pueden proponer ideas, ¿no? Al cambiar ese modelo mental, se empieza a fomentar la participación de todos los niveles y surgen innovaciones desde los equipos operativos. Esto significa cambiar el pensamiento para cambiar los resultados, ¿sí? ¿Qué modelo mental había en esta organización? Un modelo en donde solo el valor agregado era aportado por el personal jerárquico, jefes, gerentes, etcétera. El cambio de ese modelo mental es que ahora todos pueden formar parte, ¿no es cierto?, de ideas y podemos proponer cambios y proponer cosas nuevas porque todos tenemos la posibilidad, porque creemos que todos son valiosos dentro de una organización, ¿no es cierto? Entonces, eso es un cambio de modelo mental. Cuando hablamos de visión compartida, es cuando todos en la organización comparten una misma meta y están comprometidos con ella. Por ejemplo, una startup tiene como visión hacer accesible la educación digital a zonas rurales, ¿no es cierto? Entonces, todos los empleados de esa startup, desde los ingenieros hasta la atención al cliente, comprenden y están motivados por esa causa. Es decir, todo el mundo entiende que hacer accesible la educación digital a zonas rurales es muy importante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el objetivo, digamos, es ese y todos estamos comprometidos con ese objetivo, ¿no? Eso va a alinear esfuerzos y a crear un sentido de propósito común. Aprendizaje en equipo. Dice, es la capacidad de un grupo para pensar y aprender juntos más allá del conocimiento individual. Por ejemplo, un equipo de desarrollo de software realiza retrospectivas semanales, o sea, hacen análisis semanales, ¿no es cierto? Donde analizan qué funcionó, qué no funcionó, cómo podríamos mejorar. Entonces, ese equipo comparte los aprendizajes y aplican soluciones conjuntas, ¿no es cierto? Eh, eh, el equipo mejora como un sistema y no solo en forma individual. ¿Qué significa el aprendizaje en conjunto y colectivo? Que yo comparto lo que sé con otros, comparto mis experiencias buenas y malas con otros, y entonces ahí podemos generar digamos, un conocimiento colectivo mucho más amplio que si yo me quedo con mis propias experiencias o con mis propios errores o éxitos. Pensamiento sistémico es ver a la organización como un todo interconectado, no como partes aisladas. Un ejemplo, un aumento en las quejas de clientes no se ve solo como una falla del área de atención, sino como parte de un sistema. Tal vez se vendió más de lo que se puede producir, o el equipo de ventas prometió plazos poco realistas. Es decir, no se ve las cosas desde un punto de vista lineal, ¿no es cierto? Donde la queja de un cliente se produce porque hay un problema, ¿no es cierto? No sé, en la respuesta de un empleado, sino que hay algo más profundo ahí. Por ejemplo, la queja de un cliente obedece a un problema de calidad. El problema de calidad obedece a un problema en la producción. El problema de la producción obedece a que no tenemos las materias primas importadas porque salen caras y las cambiamos por las nacionales que no son tan buenas como las importadas o viceversa. Entonces, esto de ver sistémicamente un problema es buscar la causa de esos problemas, no tan solo quedarnos con la parte superficial. Entonces se analizan causas desde la estructura del sistema. Estos son los ejemplos de los principios que rigen a las organizaciones inteligentes. También dentro de este libro hay una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, de estudio
que es interesante y que tiene que ver con unos postulados, ¿no? Como dije, unos principios, unos postulados que aplican a los problemas organizacionales. Y dicen, los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Cuanto más se presiona, más presiona el sistema. La conducta mejora antes de empeorar. El camino fácil lleva al mismo lugar. La cura puede ser peor que la enfermedad. Lo más rápido es lo más lento. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias o las menos visibles. Se puede alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Dividir un elefante por la mitad no me hace dos elefantes pequeños y no hay culpa. Vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos con algunos ejemplos. Los problemas de hoy provienen de las soluciones de ayer. Una empresa reduce costos tercerizando la atención al cliente. Al principio, esa empresa ahorra dinero, pero luego los clientes se quejan del mal servicio, lo que reduce las ventas. La solución de ayer creó un nuevo problema. Los problemas de ayer provienen de las soluciones, los problemas de hoy, perdón, provienen de las soluciones de ayer. Sí, ¿cuáles fueron las soluciones que dijimos? Bueno, nos ahorramos plata. ¿Para qué vamos a tener toda esta gente que atiende a los clientes si yo puedo tercerizarlo, pago una factura a una empresa, me genera el servicio y yo evito de tener 4 o 5 personas acá? Bueno, eso pasó hace un tiempo. Hoy las ventas se han reducido, han caído. ¿Por qué? Empezamos a analizar y vemos que tenemos un problema, ¿no es cierto?, con de quejas con los clientes, ¿no es cierto? Entonces, es decir, esa atención no personalizada hizo, ¿no es cierto?, que se pierdan ventas. Cuanto más se presiona, más presiona el sistema. Entonces, un jefe, por ejemplo, exige más productividad al equipo, ¿no? El equipo trabaja horas extras, se agota, comete errores y la productividad cae aún más. Presionar entonces genera una respuesta opuesta, ¿sí? Es decir, cuanto yo más presiono algo, más presión le pongo a algo, más presiona el sistema. Es decir, el sistema me devuelve, ¿no es cierto?, esa presión y me genera problemas, ¿no? La conducta, dice, mejora antes de empeorar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para cumplir plazos, una empresa omite las pruebas de calidad, ¿no es cierto? Si omito las pruebas, trato de acorto los plazos, ¿no? Al principio, los proyectos se entregan más rápido, no habría problema, ¿no es cierto? Pero luego aumentan las fallas y las quejas de los clientes. Hay una mejora aparente, pero que genera consecuencias negativas a largo plazo. Por eso dice, la conducta mejora antes de empeorar. Al principio se ve como algo que está bien, ¿no?, pero después empieza a empeorar. El camino fácil lleva al mismo lugar. Dice, una empresa con alta rotación de empleados ofrece bonos temporales, ¿no? Entonces, funcionan un tiempo, pero no resuelven los problemas de la cultura laboral. Dice, el camino fácil lleva al mismo lugar. Soluciones rápidas que no abordan la raíz del problema generan ¿qué? Un estado teórico de bienestar que después termina en más de lo mismo, problemas. La cura, dice, puede ser peor que la enfermedad. La empresa baja precios para competir, pero no puede sostener los costos operativos. Pierde margen de ganancia y empeora su situación financiera. Entonces, la solución inmediata genera un daño mayor.
sea, mi idea de querer mejorar, digamos, la facturación, ¿no es cierto? Esa idea trae aparejada la baja de los precios para poder competir mejor, pero ¿qué pasa? Esa cura, ¿no es cierto? Es peor que la enfermedad. La enfermedad es el no vender tanto, no es tan malo, al fin de cuentas, como bajar los precios para poder competir. ¿Por qué? Porque lo bajo por debajo de los costos operativos, pierdo dinero, ¿no es cierto? Y empeora la situación financiera y me puedo fundir. Lo más rápido, dice, es lo más lento. Hay una frase que dice, vísteme despacio que estoy apurado. Un gerente apura el lanzamiento de un producto sin pruebas completas, ¿no? Tenemos que salir al mercado, hay que vender esto, ¿no es cierto? Tenemos la competencia, hay que sacar el producto sí o sí, omitamos algunas pruebas y salgamos, ¿no? Entonces, el producto falla y después lo tenemos que retirar del mercado, causa demoras, costos, ¿no es cierto? Clientes que se quejan, devolver plata, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ir más rápido sin preparación muchas veces lleva a más retrasos, ¿eh? Lo más rápido es lo más lento. Una empresa invierte tiempo en capacitar bien a sus nuevos empleados. Al principio avanza lento, pero luego los empleados trabajan con más eficiencia y autonomía. Invertir tiempo al inicio ahorra mucho después. Esto es el concepto al revés, ¿no? Lo más lento finalmente termina siendo lo más rápido. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa eso? Es un tema, por ahí es más complejo de entender. Muchas veces uno cree que un problema es causado por algo que es cercano o reciente, ¿no? Pero en realidad, la verdadera causa puede estar muy lejos en el tiempo o en otra parte del sistema, lo que hace difícil su identificación. Una compañía de software, por ejemplo, ve que cada vez hay más errores en sus productos al momento del lanzamiento y culpan al equipo de pruebas por no hacer bien el trabajo, ¿no? El testeo. Pero si aplicamos esta ley al pensamiento sistémico, podríamos descubrir que el verdadero problema viene de decisiones que se tomaron meses atrás. Por ejemplo, meses atrás se recortó el tiempo de desarrollo, se aumentó la presión sobre los programadores y no se capacitó bien al nuevo personal. Todo eso que se hizo muchos meses para atrás, ¿no? Que son la causa, termina resultando en más errores, ¿no? Y problemas de lanzamiento. Esos problemas de lanzamiento son tiempo presente, son el efecto. Las causas que están este, muy alejadas, ¿no es cierto?, de hoy, vienen de meses y meses atrás, en donde se recortó el tiempo, no se capacitó al personal y se puso presión sobre los programadores. Entonces, el error no está en el equipo de pruebas, sino en las decisiones pasadas que generaron consecuencias actuales. Otro ejemplo, un director no ve conexión entre una baja en ventas y la mala capacitación de su equipo que ocurrió hace meses. Las causas están alejadas del efecto y no son obvias. Yo creo que la baja en las ventas es por precio, por la competencia, etcétera, y no me doy cuenta que eso fue que en su momento, hace un año atrás o más, no capacité al equipo comercial con técnicas de ventas adecuadas, etcétera. Entonces hoy estoy sufriendo esas consecuencias. El 8. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero dice, las zonas de mayor apalancamiento son las menos obvias. ¿Qué significa esto? ¿No?
Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes. A veces hay que hacer pequeñas cosas que generan grandes resultados, ¿no? O sea, a veces, digamos, hay que tocar algunas teclas o algunas cosas en una organización para que se vean los grandes resultados. Y dice, las zonas de mayor apalancamiento son las menos obvias. Esto significa que eh, a veces uno pasa, ¿no?, por alto cosas, y se enfoca en temas que no tienen demasiado sentido. El ejemplo anterior podría ser uno, ¿no? Yo estoy concentrado por ahí, ¿no?, en el precio, en la competencia, en la variación de artículos, etcétera, y por allí haciendo un pequeño cambio o sea, capacitando a la gente, por ejemplo, ¿no?, haciendo un retoque en el packaging del producto o cualquier cosa, eso me genera resultados, generarme resultados muy grandes, ¿no? Y a menudo son las cosas que no se ven, son las cosas que más chiquitas, detalles, cosas que por allí podrían generarnos enormes resultados si hacemos un cambio. Una empresa con alta rotación de empleados sería el ejemplo, ¿no? Muchos empleados renunciando, genera altos costos en selección, capacitación y pérdida de productividad. La dirección piensa que el problema es el salario y así aumenta los sueldos, pero la rotación continúa, ¿no? Entonces ahora tengo personas con mayor salario, pero que siguen rotando igual, se siguen yendo igual. Después de analizar más a fondo el sistema, descubre que los empleados se van no por el salario, sino por la falta de oportunidades de desarrollo profesional y de reconocimiento. Entonces, hacer un pequeño cambio, implementar un programa de mentoría, de reconocimientos mensuales, ¿no es cierto?, hace, ¿cierto?, que este, la cosa cambie, ¿no?, y que disminuya mucho la rotación. Entonces, este pequeño cambio, que muchas veces no es costoso, ¿cierto?, ni obvio al principio, genera un gran impacto en la rotación, ¿no? ¿Por qué? Porque los empleados, al sentirse más valorados, aprenden y crecen dentro de la empresa y la rotación baja drásticamente. Porque ahora sí es interesante quedarme a trabajar, ¿no? La conclusión, la zona de apalancamiento no era el salario, una solución obvia, ¿no es cierto?, sino el desarrollo profesional y la motivación. Era una solución menos evidente que estaba en la sombra, ¿no es cierto? Es la menos obvia. Cambiar un pequeño aspecto cultural tuvo un resultado mucho más grande y sostenible. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. ¿Qué significa esto? Una empresa que quiere reducir costos, este es el ejemplo, y al mismo tiempo mejorar la calidad. ¿Cómo es eso, no? En apariencia es contradictoria, porque lógicamente yo digo, ¿no? Si yo pongo a pensar lógicamente, digo, a ver, ¿cómo puedo reducir costos y mejorar la calidad? Si yo mejoro la calidad, tengo que comprar cosas más caras, ¿no? Materia prima más cara. Entonces, de alguna forma, si tengo que comprar materia prima más caras o materiales más caros, ¿cómo hago para reducir los costos, no? Mejoro la calidad, pero aumento los costos. Entonces, a primera vista, esto parece contradictorio. Reducir costos podría significar usar, como dijimos, materiales, ¿no?, más baratos o despedir personal, pero eso atentaría contra la calidad, ¿no? Mejorar la calidad requiere, a su vez, invertir más en materiales, en capacitación, en tiempo, etcétera. Entonces parece un contrasentido. Sin embargo, la empresa aplica pensamiento sistémico y descubre que una de las causas principales de sus costos altos eran los retrabajos o reprocesos y las quejas de clientes.
Entonces, invierten en capacitar a sus empleados en procesos de mejora continua y al mejorar los procesos y reducir los errores, aumenta la calidad y al mismo tiempo bajan los costos por el reproceso de los trabajos, las devoluciones y el soporte postventa. Entonces, lo que parecía una contradicción, que era calidad o ahorro, se transforma en una solución que integra las dos cosas, ¿no? Calidad y ahorro. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. ¿Eso qué significa? Un proyecto grande, dividido entre varios departamentos sin coordinación, genera problemas. El resultado puede que sea un producto incoherente. Algunos problemas no pueden separarse sin perder el foco. No se puede entender ni resolver un sistema complejo simplemente dividiéndolo en partes. Si se separan los elementos sin ver cómo se relacionan entre sí, se pierde la esencia del sistema, ¿no? Un elefante vivo funciona como un todo y no como la suma de partes sueltas. Esto es la diferencia entre Frankenstein y un hombre convencional, ¿no es cierto? Frankenstein en la literatura estaba hecho de pedazos de cosas, ¿no es cierto? De pedazos de humanos. Y funcionaba como si fuese un robot, ¿no es cierto? Y no funcionaba bien en su coordinación, en sus cosas. ¿Por qué? Porque es una unión de partes que no termina amalgamándose. Eh, Pasa, por ejemplo, ¿cierto? En, digamos, en un médico, ¿no? Si él quiere curar una afección, por ejemplo, entonces da un medicamento para curar una afección determinada, pero resulta que ese medicamento le genera problemas de acidez o daña otros órganos, ¿no? Entonces, obvio, tengo que entender que una persona enferma es un ser humano y es un todo completo, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver de actuar de forma tal de curar su problema de enfermedad, pero no generarle otras enfermedades. Entonces, por eso se dice que dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Es decir, porque, digamos, no podemos dividir las cosas sin coordinar, ¿no es cierto? Y creer que el resultado, digamos, este, va a ser bueno. Yo, por ejemplo, podríamos decir, tengo una empresa en donde este, quiero, por ejemplo, aumentar las ventas y entonces contrato un departamento de marketing que me haga el marketing, contrato una empresa que me haga las ventas online, eh, tengo mis vendedores y después contrato otra empresa que me haga la atención postventa. Entonces, todo eso aislado, sin una coordinación, sin una visión de qué es un cliente, cómo quiero tratar al cliente, etcétera, sin algo que los amalgame, no va a funcionar de manera razonable. Por último, bueno, otro ejemplo, una empresa de servicios, por ejemplo, empieza a notar que su productividad bajó. Para resolverlo, la dirección decide dividir el problema. Entonces, Departamento de Operaciones revisa los tiempos de ejecución, Recursos Humanos analiza si hay problemas de actitud o ausentismo, Finanzas revisa los costos por separado, Marketing se enfoca en cómo atraer clientes. Cada área trabaja de manera aislada. Es el ejemplo que le acabo de poner, tratando de resolver su parte del elefante, pero el rendimiento general no mejora. ¿Por qué no mejora? Si cada uno está haciendo su tarea, ¿no es cierto? este, y la está tratando de hacer lo mejor posible. ¿Por qué no funciona todo? Porque no está amalgamado, no está conectado, no hay interdependencia. ¿Y qué es una organización? Es un sistema, ¿no es cierto?, de
de personas que trabajan en forma interdependiente. Es decir, el problema real está en la forma en cómo se relacionan las áreas entre sí, ¿no es cierto? La sobreventa de servicios por parte de marketing, ¿no? Hay una sobreventa de servicios, genera excesos de carga de trabajo para operaciones. Este estrés este, que se genera es a raíz de eso. Los errores y las quejas de los clientes a raíz de eso. Las quejas bajan la moral del equipo, afecta eso el clima laboral, eso eleva el ausentismo, la rotación y aumenta los costos en recursos humanos. Entonces, lejos de proveernos una solución, estas decisiones aisladas generan más problemas, ¿no? Al no ver el sistema completo, cada departamento intenta arreglar su porción del problema y termina profundizándolo. No hay culpa, es lo último. Una empresa enfrenta una crisis. La satisfacción del cliente ha caído mucho en los últimos 3 meses. Entonces, la reacción inmediata del director general es buscar culpables. Acusa al equipo de atención al cliente de ser ineficaz, atención al cliente culpa a los técnicos por no resolver los problemas rápidos. Los técnicos dicen que no tienen los recursos adecuados porque Finanzas recortó su presupuesto. Finanzas responde que tuvo que hacer recortes porque ventas bajó, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo esto es un tema sistémico, ¿no? ¿Qué está pasando? Todos están culpando al otro, pero nadie está viendo el sistema en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de organizaciones inteligentes y de la aplicación de estos principios, cuando hablamos de que no hay culpa, no significa que no busquemos los errores, ¿no? Porque en todo proceso hay errores y tenemos que buscarlos para resolverlos. No es echarle la culpa a la gente, sino que el error muchas veces en algunas organizaciones se toma como algo que hay que castigar de manera severa, ¿no? Entonces el error puede tener dos connotaciones. El error puede ser medido como para ser castigado y que con esa idea, ese castigo, implica que no va a volver a suceder. Es un criterio de cómo manejar cosas. Y el otro criterio nos diría que el error es un insumo para el aprendizaje. Hay una frase también que dice, solo se equivoca el que trabaja. El que no trabaja, el que no hace cosas, no se equivoca. Entonces, las organizaciones inteligentes aplican en este principio, no hay culpa, ¿no? Salvo que alguien haga algo a propósito o de forma irresponsable. Pero si todos estamos intentando hacer mejor las cosas y nos equivocamos, la idea es que esa equivocación, ese error, nos sirva de insumo para aprender, para no volverlo a cometer, pero para mejorar. Esa es la idea. Pensamiento sistémico, entonces, como ejemplo, el equipo directivo cambia de enfoque, analiza el sistema completo, notan que hace meses se lanzó una campaña de ventas muy agresiva, eso atrajo muchos clientes, pero no se reforzó el equipo de soporte ni se capacitó al personal, es decir, no estaban capacitados para atender a tantos clientes. El aumento de clientes saturó el sistema, bajó la calidad de servicio y aumentaron las quejas. Nadie actuó con mala intención, cada área hizo lo mejor que pudo desde una perspectiva propia, particular, pero nadie vio todo el problema. El problema completo nadie lo estuvo viendo. Resultado con enfoque sistémico. En lugar de buscar culpables, se rediseñan los procesos. Se coordinan mejor las ventas con el soporte técnico, se implementan indicadores tempranos para anticipar esas saturaciones, vamos testeando, ¿no es cierto?, qué es lo que va pasando con los clientes, se capacita al equipo antes de nuevas campañas. Entonces el problema finalmente termina no siendo una persona o un departamento, sino que era el propio sistema. Al dejar de echarnos culpas unos y otros, de culparnos, ¿no es cierto? Y poder aprender, mejora y crece.
Esto es la idea de que no hay culpa. Bien, creo que todos estos principios de la quinta disciplina me parecen muy interesantes para que los podamos incorporar como insumo de la materia, y de seguro que no tan solo en la materia, sino que en otras materias lo van a ver aplicación en el aspecto práctico y también en los trabajos que ustedes tengan o que vayan a iniciar.